Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio y bueno, el día de hoy vamos a ver un pequeño circuito y vamos a echar a andar y probar algunas cositas. Tenemos aquí una placa de Arduino Leonardo, una salida de 5 volt, también tenemos un sensor óptico y ayudado en la salida de 5 volt que tenemos acá en la placa de Arduino. Entonces vamos a utilizar este sensor con el único fin de encender unos LED que están un poquito más por acá y que esta pantalla nos muestre el estado de ese sensor óptico. Puede ser que está accionado, o sea, en on, o puede ser que esté apagado en off. Miren. Entonces ahí se puede apreciar que al cambio de on se encienden y al cambio de off se apagan. Así que vamos a ver. El código no es para nada complicado, pero sí tiene algunos alcances que hay que tener claros. Lo primero es que hay que tener instalada la librería de Adafruit ya para la pantalla OLED, porque la necesitamos para poder hacer todo lo que hace este dispositivo. Entonces, para eso vamos a descargar la librería. Depende qué versión de Arduino IDE ustedes tengan. Si es esta, bueno, va a salir al costado izquierdo. Si es la anterior, entonces va a salir, ¿cierto? Ahí donde dice administración de librerías. Ahí ustedes pueden buscar. Entonces ponen OLED, Enter, y va a aparecer esta librería que es Adafruit Feeder OLED by Adafruit. En mi caso está instalada. De lo contrario, ustedes pueden instalarla. Si se dan cuenta, aquí hay una versión nueva, ¿ya? Yo voy a instalar la versión nueva aprovechando que estamos aquí. Vamos a aprovechar de instalarla. Entonces, vamos a instalar y nos va a aparecer un mensaje que nos va a preguntar si queremos instalar todas las librerías que funcionan junto con esta librería o solamente instalamos la que estamos colocando. Yo les recomiendo que coloquen todas. O sea, esperan el proceso que va a depender de su internet. Y bueno, una vez que ya esté listo, les va a informar que ya está ok. Vamos a hacer entonces nuestro programa. Vamos a cerrar aquí y vamos a comenzar. Para comenzar, tenemos que importar las librerías que vamos a utilizar. En mi caso, son las siguientes, ¿ya? Y en el caso del que estamos trabajando en este momento, pueden utilizar esta librería las veces que quieran, siempre y cuando obviamente vengan al caso. También vamos a definir un par de cosas, ¿ya? Vamos a definir algunos parámetros que necesita esta librería para funcionar. Primero, yo siempre tuve la duda, el hashtag define es una función, ¿ya? O una declaración más bien dicho, es una sintaxis que nos permite declarar un pin o alguna variable definiéndola y dejándola así por todo el programa. Está definido que el ancho va a ser siempre 128 píxeles. En este caso este 128 está escrito y definido en píxeles para esta librería, así que siempre es importante tener en claro y en cuenta la pantalla que tú estés ocupando. En mi caso el ancho, esto podría llamarse Pedro, se podría llamar, no sé, oso polar, lo que sea, y aún así seguiría valiendo 128 para nuestro caso, siempre entendiendo que eso va a ser el ancho. El alto en mi caso son 64 y hay que definir una tercera variable que se llama panel reset. Esta variable en realidad para nuestro modelo de pantalla no la utilizamos, por ende se recomienda colocar, bueno, puedes colocar cualquier pin, pero si tú después quieres utilizarlo para otra cosa va a estar ese pin ocupado, entonces es más recomendable colocar -1. Entonces un pin ficticio no genera error en el programa y compila bien y genera el trabajo tal cual. Luego tenemos que crear nuestro objeto y en este lugar el objeto se puede llamar, no sé, puede llamarse gato, puede llamarse elefante, puede llamarse teléfono, puede llamarse como tú prefieras. En mi caso yo decidí ponerle panel y se invoca de la siguiente manera: se escribe Adafruit SSD11306 y se coloca entonces el nombre que tú le vas a dar a tu objeto. En mi caso yo le puse panel y debemos pasarle algunos parámetros. El ancho, por eso era importante definirlo arriba,
el alto, también definido arriba. Este EWire, que en realidad es un parámetro que siempre tiene que estar ahí. No hay una explicación grandiosa. Quizás si tú quieres averiguarlo puedes buscar ahí en las librerías a qué se dedica, pero es un parámetro que siempre tiene que estar. Y por último el panel reset, que fue el botón que nosotros definimos anteriormente. ¿Ya? ¿Es necesario pasar esos parámetros? Sí, porque de lo contrario la función nos genera errores. Ahora, en nuestro caso también vamos a definir algunas otras cosas. Vamos a declarar un sensor. Vamos a decir que en nuestro caso está conectado en el pin 4. También vamos a declarar otra variable entera que le vamos a llamar salida. Podría ser otro tipo de variable, quizás booleana, y trabajarla de otra manera, pero en mi caso yo decidí que fueran enteros. Si quisiéramos ahorrar memoria, entonces podríamos buscar otro tipo de variable para poder trabajarla de mejor manera. Vamos a declarar una variable vol, que va a ser estado, y esta variable nos va a decir el estado en el que está nuestro sensor, si es que está en alto o en bajo. Nosotros recordar que lo que queremos hacer es que al momento de que yo pase la mano por el sensor óptico, me diga que el sensor fue activado, ¿cierto? Que está detectando algo, y que me pase un on, ¿cierto? Que me imprima un on en la pantalla y además me encienda unos LED. Por eso es importante, uno, declarar el panel donde vamos a hacer esa escritura, y también declarar las variables que vamos a utilizar para ingresar la información desde el sensor y también poder tener la salida del sensor y saber cuál es el estado de esa salida. Es recomendable siempre generar variables, ojalá no sean globales como en este caso, pero para el ejemplo que estamos haciendo en este momento, bien vale. Entonces vamos a inicializar wire, vamos a wire.begin, ¿ya? Y además también vamos a inicializar nuestro objeto, en mi caso panel.begin para comenzar, ¿cierto? Y bueno, punto y coma siempre para terminar. A veces uno se confunde entre lenguajes, pero en este caso, como es un derivado de C++ o de C también, entonces debemos poner el punto y coma final. Vamos a declarar también, ya tenemos inicializado nuestro voice setup. Recordad que el voice setup solamente se ejecuta una vez y para siempre. Entonces tenemos el wire inicializado y el panel, ¿cierto? Nuestro objeto panel, que vuelvo a insistir, puede ser cualquier nombre el que tú le pongas, está inicializado. También nosotros declaramos unos pines y debemos decir cómo están utilizados nuestros pines. En mi caso, con la función pinMod, yo digo que el sensor, ¿cierto?, es un input, porque lo que está haciendo es entregándonos información desde el mundo exterior hacia el Arduino. En este caso podría ser otra placa, podría ser una SP, podría ser perfectamente una Raspberry Pi, etc. Tenemos otro pin también que debemos declarar, que es el pin mod, ¿cierto?, de salida, que nosotros le llamamos salida. Como es salida, entonces va a ser output, punto y coma importante al final, y con eso podríamos cerrar nuestro setup, ¿cierto? En algunos casos quizás va a querer inicializar un puerto serie, y eso se hace con serial.begin, pasándole la velocidad de baudios que tú quieras utilizar. En nuestro caso normalmente y mayoritariamente se ocupa 9600. Esto te sirve para ver, por ejemplo, algún error, si es que quizás tuviéramos algún detalle que se nos pase durante la programación y en el funcionamiento, podríamos ir revisando con serial.begin. Es súper útil, así que se lo recomiendo. Si lo quieren inicializar desde el principio, pueden hacerlo. Ya. Luego de esto, nosotros vamos a hacer nuestro loop, que es la función que se va a estar repitiendo una y otra y otra y otra vez hasta el infinito o hasta que se eche a perder el Arduino. Entonces lo que primero vamos a hacer, vamos a saber en qué estado está nuestro sensor. Y con eso lo vamos a hacer utilizando digital read. Entonces escribimos digital read, ya, para poder saber el estado de nuestro sensor.
Con eso, el estado de nuestro sensor se va a guardar en la variable estado. Y bueno, podríamos, de hecho lo podremos hacer serial.print. Vamos a imprimir en este momento la variable estado. ¿Ya? Vamos a darle un delay de 1000 milisegundos, solo para saber qué está pasando en este momento. Resumiendo, en este momento lo que tenemos es inicializado nuestra pantalla, tenemos inicializado también nuestros pines de entrada y de salida, y también nuestro estado, nuestra variable estado. Entonces, si yo ahora inicio, vamos a compilar esto y verificar que esté todo bien, esté ok. Dice que está bien, lo vamos a subir a la placa Arduino. En mi caso yo tengo Leonardo, por eso aparece arriba Leonardo. Compilación completa, listo. Entonces si yo abro el puerto sería el monitor. Si se dan cuenta, me marca 1, 1, 1, 1. Si yo pongo la mano, debería marcar 0, 0, 0, 0, 0. Y eso es porque en la variable estado se está guardando la información del sensor. Recordar que esto es electrónica digital porque nos manda un variable de un 0 o un 1. Acá hay un error, esto debería estar en 9600 y listo. Bueno, este ID no marca ese error.